Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias del mundo de la Fórmula 1. Tenemos un vídeo bastante cargado de actualidad, bastante cargado de noticias, bastante cargado de análisis incluso, así que en la descripción vais a tener todos los temas de los que vamos a hablar detallados y en el momento en el que dan comienzo, por si queréis saltaros a vuestro tema de elección, de esa forma lo podéis hacer mediante ese índice que tenemos ahí bastante más fácilmente. Así que ya habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo y vamos a dar comienzo primero por un tema con el equipo Aston Martin y un tema al respecto de las mejoras que van a introducir. Que sabemos que Aston Martin va a introducir paquete de mejoras en Canadá. Lo hemos hablado ya en este canal y es lo que os dije en otro vídeo en el que ya lo hemos hablado de esto. No es una noticia de ahora. Estas mejoras de Canadá no es algo, hay mucha gente que se lo está vendiendo como si fuera ahora revolución de Aston Martin, algo tiene que cambiar, que no. Si es que este es la guía que llevaba Aston Martin desde el parón que tuvimos, ese parón entre Australia y Azerbaiyán, ese parón que pudimos ver en abril, ya en ese momento ya sabían estas mejoras y sabían que el gran paquete de mejoras de Aston Martin llegaba en Canadá. En Azerbaiyán iban a llegar mejoras, pero eran en el alerón trasero, unas mejoras que llegaron y que fueron muy efectivas. Sí que no fueron en Azerbaiyán porque tuvieron ese problema de que no se les abría el DRS, pero lo fueron en Miami, unas mejoras bastante positivas. Iban a traer mejoras en Imola, que Imola se canceló, por lo tanto las repartieron entre Mónaco y el Gran Premio de España. Pero todo esto hasta ahora han sido mínimas actualizaciones, actualizaciones en el alerón trasero en Azerbaiyán para conseguir una mejor velocidad punta, actualizaciones en los alerones que hemos tenido en España o actualizaciones también que tuvimos, por ejemplo, en una pequeña mejoría en las suspensiones, mejorías en el suelo que pudimos ver en Mónaco. Hemos ido teniendo mejoras también en los frenos en Mónaco, pero hemos ido teniendo actualizaciones. Ahora es un gran paquete de mejoras, tal y como ha contado Aston Martin. Y os voy a dar ya la exclusiva porque cuando llegue ese momento lo hablarán muchos otros medios, mucha gente diciendo como si fuera aquí el momento de revolución de Aston Martin. Otro gran paquete de mejoras que viene es en Silverstone, según han estado comentando. Silverstone va a ser otro gran paquete de mejoras conjunto a el Gran Premio de Canadá y otro que llegará a finales de año, a final de temporada, después del parón primaveral. Así que para que os hagáis una idea de cuándo van a llegar las mejoras, esto está ya más o menos estipulado, además de pequeños paquetes de mejoras en cada carrera, como hemos visto en Mónaco, como hemos visto España, como vimos Azerbaiyán. Esos tipos van a seguir llegando cada carrera. Entonces, Aston Martin va a introducir este gran paquete de mejoras. Mercedes ya lo ha hecho, Mercedes ha introducido su gran paquete de mejoras y ya saben cómo han funcionado, más o menos han podido sacar los primeros datos ya correctos en España porque los de Mónaco no tenían mucha relevancia y desde luego que han funcionado bastante bien, han sabido tener un coche bastante completo en unas condiciones que fueron muy complicadas. Y esto se lo han preguntado a Mike Crack, le han preguntado al respecto sobre la actual situación de los equipos. Y claro, lo que ha respondido Mike Crack es que es bastante complicado ahora mismo evaluar dónde está cada equipo. Es decir, ¿por qué? Porque está todo demasiado compactado, está todo muy junto. Dependiendo de un circuito, va a haber Mercedes que va a ir mejor, Aston Martin al siguiente, Ferrari puede ir al siguiente, que Ferrari es el único equipo que realmente no ha llegado a estar siguiente del equipo Red Bull, porque el único en el que más o menos vamos, el único podio que tienen es Azerbaiyán, y en Azerbaiyán realmente porque Leclerc hizo la pole, si no por ritmo de carrera realmente tampoco estaban ahí. Entonces, pero bueno, que al final es algo que va a pasar, vamos a ver a todos estos tres equipos en algún momento ser el segundo y en algún momento a los tres equipos ser el cuarto equipo. Eso lo hemos visto con Mercedes, lo hemos visto con Ferrari, el único equipo que faltaba hasta este momento era el equipo Aston Martin. Aston Martin no había bajado de ser el tercer equipo y eso la única vez que lo fue en Australia, que ahí claramente Mercedes les superó, pero fijaros, en Australia claramente Mercedes superó a Aston Martin. Y llegamos a Azerbaiyán y Aston Martin, no en clasificación, sí en carrera, volvieron a ser el segundo equipo. Se quedó fuera del podio Fernando Alonso por 8 décimas, saliendo sexto y Leclerc salía en la pole. Es decir, que todo esto va a ir variando dependiendo de cada circuito y dependiendo de las actualizaciones que traigan y quién las lleve antes. Mercedes ya las ha traído, pero no traen mejoras a Canadá. En este Gran Premio sí las trae Aston Martin, unas mejoras bastante con las cuales tienen bastante motivación y unas mejoras que supuestamente lo que se está comentando, esto lo he leído en Automotor, un Sport, un medio alemán muy reputable y sobre todo en tema de actualizaciones, en tema de mejoras, suelen acertar bastante, suelen traer un análisis bastante en profundo luego además los fines de semana. Es un medio muy bueno en este sentido, además de muchos otros en muchos otros sentidos como es en noticias y demás, pero en mejoras desde luego es uno de los medios más reputables de todo el mundo y han dicho que
la sensación que tienen, según lo que han ido comentando, según dónde van y yendo los tiros de Aston Martin, es que estas mejoras van a llegar en el suelo del monoplaza, una remodelación prácticamente entera. Así que esas serían esas mejoras que va a llevar Aston Martin, pero es eso, Mike Crack no sabe exactamente en qué punto está cada equipo porque están los tres muy cerca, Red Bull lo sacamos por supuesto de la pelea, están los tres muy cerca y dependiendo del circuito vamos a ver un fin de semana donde Aston Martin sea claramente el segundo, un fin de semana donde lo sean pero no tan claro, un fin de semana donde lo sea Mercedes y así sucesivamente. Esto mismo lo cree Lewis Hamilton, para que os hagáis una idea, que no os traigo solo declaraciones de Mike Crack, no os traigo solo las sensaciones de Aston Martin. Esto mismo lo ha dicho Lewis Hamilton. El piloto británico Lewis Hamilton, en unas palabras que recoge Race Fans, ha hablado acerca de la situación de los equipos después de esta mejoría que ha dado Mercedes en el Gran Premio de España. ¿Dónde están realmente? ¿De verdad se han consagrado como ese segundo equipo? Y lo que Lewis Hamilton ha dicho es que va a variar mucho dependiendo del circuito y es muy posible que en Canadá veamos a Aston Martin de nuevo siendo el segundo equipo por delante de Mercedes. Así lo ha dicho el propio Lewis Hamilton, es decir, que no os traigo declaraciones de cualquiera. Esto está publicado en el medio Race Fans, como estoy diciendo, para que digo que hay más medios que también han hecho eco de estas palabras y es lo que lo están hablando y es lo que dice Lewis Hamilton. Está todo demasiado compactado, tan compactado como que en una carrera vamos a ver a Aston Martin segundo, en una carrera a Mercedes, como ha pasado en España, y España es un circuito. Y lo he dicho en varias ocasiones esta semana porque todo el mundo está ahora yendo como si Aston Martin ya obviamente no fuese a poder estar en esa pelea por el subcampeonato. Mercedes es un circuito en el Gran Premio de España que se sabía que se les iba a dar bien. Llevaba yo toda la semana comentando que Mercedes históricamente siempre se le ha dado bien este circuito y efectivamente se les dio bien. Podía haber sido que no, pero efectivamente se les dio bien. El Gran Premio de España es un circuito muy bueno además para sacar datos porque tiene de todo y normalmente se solía decir que el circuito del Gran Premio de España te pone a cada uno le pone en su sitio, porque como tiene de todo, pues al final si vas bien aquí es que vas bien en todos los circuitos, pero al final hemos visto que realmente no tiene correlación, ya no por Mercedes, porque Mercedes ha cambiado radicalmente el concepto y puede ser que hayan ido bien aquí y a partir de ahora vayan a ir bien en todos los circuitos. Por su parte, genial por Mercedes en ese sentido y es así, habrá que evaluarlo, habrá que ver en otro tipo de circuitos, pero en Aston Martin no ha sido ese caso, Aston Martin ha sido el peor circuito que han tenido de los 7 que ya hemos viajado. Entonces, si esto fuese verdad, esta frase, es verdad que obviamente más o menos, sobre todo datos puedes sacar muy buenos, pero no pone a cada uno en su sitio, porque si fuese así, como estoy diciendo, y menos este Gran Premio de España, que las condiciones han sido muy raras por las bajas temperaturas y demás. Si eso fuese así, Aston Martin hubiera ido mal en las primeras carreras y no lo fue. Así que bueno, esto es lo que tenemos que comentar sobre el equipo Aston Martin, que bueno, ya finalizamos con el tema de Aston Martin. Simplemente deciros también que Mike Crack ha seguido hablando acerca, aparte de hablar de los rendimientos, aparte de hablar de cómo llegarán en Montreal, cómo llegarán, si pueden estar por delante o no, y ya nos ha comentado que es muy difícil evaluarlo. También ha hablado acerca del decepcionante ritmo de carrera que ha tenido Aston Martin, que es algo que tienen que evaluar, sobre todo por ver qué es lo que ha fallado. Ha sido la primera carrera que Aston Martin ha tenido una degradación extraña, porque ni siquiera diríamos degradación extrema, pero ha sido una gestión de neumáticos bastante similar a lo que hemos visto en el resto de equipos, es decir, que no ha sido que tengan una mejor degradación como habitualmente sí que lo habían llegado a demostrar y sobre todo ha sido la primera carrera donde Aston Martin ha tenido peor ritmo de carrera que ritmo de clasificación. En clasificación podrían haber llegado a ser ese segundo equipo, es más, Fernando Alonso con medio suelo roto consigue quedar noveno y ya decía lo decían desde Aston Martin que era muy factible haber hecho un segundo puesto en clasificación si no hubiera tenido el error en carrera y en carrera luego tuvieron un ritmo bastante bajo, mala gestión de neumáticos, que esto fue algo bastante extraño y más adelante en este vídeo va a tener bastante importancia la gestión de neumáticos, así que luego lo hablaremos, pero desde luego que en Aston Martin fue algo sorprendente en ese sentido y sobre todo luego también Mike Crack nos ha hablado de que bueno, que creen que si hubieran sido segundos podría haber sido un mejor rendimiento el que hubieran tenido, sobre todo porque si hubiera empezado Alonso en segunda posición, con Hamilton y con Sainz se podría haber defendido en las primeras vueltas, cuando peor fue el Aston Martin y a final de carreras cuando realmente Aston Martin empezó a funcionar.
La razón de esto, a final de carrera, es cuando ya realmente empezaron a tener, por así decirlo, temperatura en el neumático, cuando siguieron ir metiéndoselo. Por esa razón fue por lo que consiguieron ir empezando a ir mejor, que ya hemos comentado en este canal, que Aston Martin en temperaturas bajas no funciona, y esto es algo que se sabía de antes, no es que sea ahora nuevo. En temperaturas bajas no funciona, y por esa razón les costó sobre todo tanto las primeras vueltas, y esto le pasa en todos los circuitos porque es el equipo que más le cuesta calentar los neumáticos, sobre todo en circuitos con muchas temperaturas, como han sido Bahrein y Arabia Saudí, no se nota, pero en circuitos como Azerbaiyán, las primeras vueltas siempre les cuesta. Australia también es un circuito que les costó mucho a Alonso conseguir meter temperatura en los neumáticos, por ejemplo. O sea que esto no es nuevo, esto es algo que ya habíamos visto, y por eso consiguieron ir mejor, por eso creen que si hubieran salido segundos, con temperaturas bajas se hubieran defendido, y con temperaturas altas que tuvieron al final de la carrera hubiera tenido un mejor rendimiento, pero que obviamente ya fue demasiado tarde para ese punto. Así que bueno, vamos a pasar de equipo, vamos a pasar de tema, y vamos a hablar ahora del equipo Ferrari, y vamos a hablar de unas declaraciones sobre Frédéric Vasseur, que han estado hablando acerca de los problemas que ha tenido Ferrari este fin de semana. Hemos hablado a lo largo de estos días también los problemas que tuvo Ferrari a lo largo del fin de semana en España. Son muy similares a los que tuvo Aston Martin durante la carrera, que es sobre todo esa degradación de neumáticos. Y Frédéric Vasseur habla sobre esto y habla sobre el trabajo que están realizando para poder entender por qué degradan tan mal. Sobre todo porque en el caso de Aston Martin ha sido este caso aislado, ha sido una vez, veremos si vuelve a ocurrir. En el caso de Ferrari ha sido en todas las carreras. No han degradado bien o normal en ninguna carrera. En todos han tenido una degradación extrema o han tenido una gestión de neumáticos extraña, como ha sido en este caso. En este caso, por ejemplo, con Aston Martin ha sido muy similar, pero generalmente suele ser una degradación que ningún otro equipo tiene menos ellos. Lo fue en Bahrein con una degradación extrema, que vimos a un Carlos Sainz sufriendo muchísimo, y Leclerc a final de carrera estaba perdiendo también mucho tiempo hasta que tuvo que abandonar. Lo vimos en Arabia Saudí siendo superados tanto por Mercedes, Aston Martin y el equipo Red Bull. Lo vimos en Australia, aunque en Australia, por ejemplo, es la carrera que mejor pudieron degradar. En Azerbaiyán lo vimos hasta el punto de Leclerc salir en la pole y casi que perder el podio, y lo vimos con un Sainz teniendo una carrera bastante complicada. Miami ni hablamos. Miami, que Sainz empezaba tercero, la primera parte de la carrera consiguió competir con Aston Martin, pero fue llegando a la degradación y perdió posición incluso con Russell. Y así sucesivamente. Entonces Frédéric Vasseur habla sobre esto y habla sobre que están intentando encontrar ese punto, están intentando encontrar el porqué de este problema, y sobre todo por qué rinden mejor en clasificación que en carrera. Que bueno, al final Frédéric Vasseur habla esto, mira, lo dice aquí textualmente en estas palabras que traemos sobre él, palabras recogidas en el medio Racing News 365. Lo que dice es cierto que en clasificación estás en aire libre y en carrera no. Creo que Charles, por ejemplo, tuvo muchas dificultades en el primer stint en Barcelona porque estaba mucho más cerca del coche que tenía delante. Así que eso es lo que habla, y por ejemplo esa degradación que tuvo Leclerc al principio de carrera, que Leclerc ya hemos visto que ha hablado acerca de la inconsistencia de Ferrari, que es lo que más necesita por su parte, por lo menos que empiecen a mirar. Sobre todo él lo llevaba, y eso es algo que le ha pasado a Leclerc, le ha pasado también a Sainz, y por ejemplo le ha pasado también a los Aston Martin, lo hemos comentado anteriormente, que a final de carrera fueron mejor. Le ha pasado a varios pilotos este fin de semana, pero es algo que a Ferrari le había pasado anteriormente, y es que un neumático le vaya mejor que otro siendo del mismo compuesto. Es decir, puedes entender que a lo mejor, por lo que sea en una carrera, el medio sea el mejor neumático en todo, sea el mejor neumático gestionando el neumático, y sea el mejor que al final te da más velocidad. Normalmente, por ejemplo, en comparación con el blando, suele ser un mejor neumático el medio para la carrera porque aguanta más tiempo y al final te da más rendimiento, pero con el duro suele estar ahí, tiene más rendimiento, tienes más duración de vida el duro, pero el rendimiento es bastante inferior. Pero ha habido ocasiones en las que el medio es claramente el mejor neumático. Pero esos son diferentes tipos de compuestos. Lo raro es lo que le pasó a Leclerc, que Leclerc puso un neumático duro para empezar la carrera, le fue mal, puede estar condicionado, por supuesto, por haber tenido aire sucio, como dice Frédéric Vasseur, pero le fue mal, puso el neumático blando, le fue peor aún, y puso luego otro neumático duro, y aquí está lo extraño, porque el neumático duro que puso al principio le fue mal, y el neumático duro que puso al final le fue genial a Charles Leclerc. Así que eso es algo que dicen que están mirando, no entienden el comportamiento de neumáticos. Hoy Ferrari estaba con Pirelli probando los neumáticos de 2024, conjuntamente también con el equipo Mercedes, hoy estaban ahí en el Gran Premio de España, así que veremos si esto consigue Pirelli mejorar los neumáticos o algo, pero desde luego la degradación es bastante irregular. Que bueno, es una degradación que, salvo en España, hasta ahora habíamos visto de carreras de 2 paradas,
y eso que nos van a introducir un neumático más duro. Que bueno, de los neumáticos, como estoy diciendo, vamos a hablar más adelante, pero también Frédéric Vasseur ha seguido hablando acerca de las mejoras de Ferrari, que bueno, sabemos que traían mejoras en este Gran Premio de España, unas mejoras que sobre todo iban en los pontones, y unos pontones muy similares que son ahora mismo a los de Red Bull, copiaron más o menos ese concepto, y ha habido mucha gente. Al final están yendo hacia los conceptos de Red Bull. Todos los equipos lo vemos en Mercedes, lo vimos en Aston Martin, que al final es ese concepto. Ninguno es una copia, pero sí hacia ese concepto, y lo vemos en Ferrari ahora mismo copiando este concepto también de pontones. ¿Por qué van todos hacia ese concepto? Porque por supuesto es el concepto ganador. En la era híbrida todos fueron hacia el concepto de Mercedes. En el primer año pues había conceptos diferentes. En el último eran todos yendo hacia ese concepto de Mercedes. En el caso de Ferrari han hablado acerca de poder copiar a Red Bull completamente, y sobre todo lo han llevado por la parte del suelo, porque se lo han preguntado a Frédéric Vasseur, sobre todo llevándolo hacia el lado de que se vio el suelo en Mónaco del Red Bull y si podrían llegar a copiarlo o no para mejorar el actual Ferrari, y lo que dice Frédéric Vasseur es que eso es imposible, que es muy difícil copiar un monoplaza, y es muy difícil además copiar una única parte del monoplaza, que en este caso sería el suelo, y incrustarla en un monoplaza y que funcione. Entonces por eso descarta completamente copiar ese suelo del Red Bull que pudimos ver en Mónaco. Eso es lo que está hablando por parte de Frédéric Vasseur. Lo que dice es: creo que todos tenemos muchas fotos de otros coches. Le preguntaron al respecto sobre esa fotografía, esa imagen de Checo Pérez cuando levantaron el monoplaza en Mónaco, si se fijaron en el suelo, que esto es algo que yo ya os dije. Todos los equipos ya tenían ese suelo, ya sabían cómo es. Nos dijeron desde Mercedes que les podía venir bien, pero vamos, si Mercedes no lo tenía, debe ser el único, porque todos ya tenían ese suelo. Al final los equipos tienen muchos fotógrafos incluso secretos, por así decirlo, que no se sabe exactamente si es de cada equipo, y lo tienen contratado. Y los suelos se acaban viendo por el paddock. No lo vemos nosotros, pero sí lo ven por el paddock, se acaba viendo. Entonces es algo que ya tenían. Dice eso, dice: creo que todos tenemos ya muchas fotos de otros coches, pero intentar copiar algo así es bastante difícil. Incluso puede decir que es imposible, porque es cuestión de concepto. Si copias solo una parte, no va a ser suficiente. Claro, tienes que copiar el coche entero, que sea un RB19 vestido de rojo, si es lo que quieres intentar. El problema que hay en copiar tal cual además un monoplaza es lo de siempre. Tienes que copiar ese concepto, es entendible, es lo que va a pasar, y es lo que en 2025 todos los monoplazas de la Fórmula 1 van a ser ese concepto. Ahora seguimos viendo conceptos algo distintos, pero están todos mutando hacia ese concepto de Red Bull. El más distinto era Mercedes y ya ha desaparecido completamente. Todos van a ir hacia ese concepto porque es el ganador, pero no puedes copiar el RB19, no puedes copiarlo tal cual, porque vas a ir 3 pasos por detrás. Porque lo que tú copies, a lo mejor, imagínate que copias lo que vimos en Mónaco. Cuando tú lo copies, lo mismo llega el monoplaza que vimos en Mónaco. Pongamos un ejemplo, Hungría, que todavía queda un mes y pico. Hungría, a lo mejor llega para el Gran Premio de Hungría. En Hungría, el Red Bull ya ha evolucionado una barbaridad. Y estoy diciendo en Hungría que llegaría, si tú copias el RB19, muy motivado. Lo normal sería que como pronto a lo mejor llegue para Zandvoort, que es después del parón veraniego, es decir, a finales de agosto. Estoy poniendo, y esto estoy en un caso de que te salga todo perfecto, copiando un concepto, copiando un monoplaza tal cual. En agosto, Red Bull ya va a haber evolucionado. Entonces vas 2 o 3 pasos por detrás. Puedes copiar ese concepto, no puedes copiar el monoplaza. Y eso es lo que dice Ferrari, es lo que no van a hacer, no van a intentar copiar al equipo Red Bull. Que bueno, y finalizamos ya, cerramos el punto entre Red Bull y Ferrari con una noticia bastante interesante que ha salido, que lo ha confirmado Helmut Marko. Helmut Marko ha confirmado que hubo interés por parte de Ferrari de hacerse con los servicios de Christian Horner en sustitución de Mattia Binotto, para que hubiera sido quien hubiera sustituido a Mattia Binotto, el actual puesto que tiene Frédéric Vasseur. Y además Christian Horner estuvo tentado en hacerlo, porque obviamente la escudería Ferrari llama bastante, pero dice Helmut Marko que no fue realmente complicado convencerle, simplemente le costó una noche y un par de millones para el equipo Red Bull. Eso es lo que ha contado Helmut Marko, desde luego bastante interesante. Sobre todo bastante interesante, no que Ferrari se interese en él. ¿Por qué? Porque Christian Horner es una persona muy buena. Christian Horner, lo hemos visto, al final ha sido el jefe del equipo Red Bull en todos los años. Es una persona además muy joven todavía, que tiene muchos años de carrera para esto, que bueno, obviamente no necesitas una edad como si a lo mejor necesitas para ser piloto. Christian Horner en su día fue piloto también, pero me refiero, no necesitas una edad mínima o una edad joven para ser jefe de equipo, pero desde luego, sobre todo, sí lo necesitas para tener bastantes años. Es decir,
Si fichas a una persona que tiene ya 60 años, puede hacerte lo mismo que Christian Horner, pero a lo mejor te dura menos años. En el caso de Horner ya sabemos que obviamente pues sigue siendo muy joven, todavía te puede durar bastantes años con muchísima motivación para el puesto y estuvo bastante tentado porque al final la escudería siempre llama, pero en este caso Helmut Marko no le costó mucho convencerle, simplemente esos millones que comenta que les costó de más a Red Bull para conseguir retenerlo y al final Horner lleva en el equipo Red Bull desde que llegaron a la Fórmula 1, ha tenido todo el éxito, ha tenido todo parte de este proceso y ha querido seguir manteniéndose en el equipo Red Bull. Os había dicho anteriormente que íbamos a hablar acerca de los neumáticos, que ha habido una noticia bastante interesante. Hemos hablado sobre degradación, lo hemos mencionado sobre los nuevos neumáticos que se van a introducir de Pirelli en 2024. Todo eso lo hemos ido contando tanto en el canal como incluso en este vídeo lo hemos llegado a mencionar. Y hay una noticia crucial que ha salido por parte de Autosport en el futuro de los neumáticos de la Fórmula 1. Bridgestone regresa, o mejor dicho, Bridgestone se vuelve a interesar por regresar a la Fórmula 1. Regresa a esa carrera por intentar ser el principal suministrador de neumáticos. Y esto sería para 2025. La Fórmula 1 abrió un proceso para ser ese suministrador de neumáticos. Parecía que el único que se iba a apuntar era Pirelli, pero Bridgestone regresa y Bridgestone quiere ser ese suministrador de neumáticos único entre 2025 y 2027. Recientemente, básicamente, la Fórmula 1 abrió un proceso para ser nuevo suministrador de neumáticos. Era algo bastante extraño porque las relaciones con Pirelli están muy bien y lo lógico hubiera sido haber renovado sin abrir ese proceso para un nuevo suministrador y ya está, como ha pasado en otras ocasiones, haber renovado y listo. La cosa es que abrieron ese proceso. Vale, hasta aquí sobre todo se empezó a rumorear hace unos meses sobre Michelin, si Michelin iba a regresar o no, y ya tuvieron que salir por parte de Michelin para decir que no tenían intención en regresar a la Fórmula 1, sobre todo porque lo que pide la Fórmula 1 está muy lejos de lo que le gustaría a Michelin hacer con los neumáticos de la Fórmula 1. Entonces, por ese sentido, Michelin salió de esa carrera y parecía que lo único que se iba a apuntar era Pirelli, pero lo que está comentando desde Autosport es que Bridgestone, que es una marca que también estuvo suministrando hace años los neumáticos de la Fórmula 1, va a entrar en esa carrera por entrar a ser suministrador único. Las relaciones con Pirelli son bastante buenas, pero bueno, en ese sentido veremos si realmente entran, a quién elige o cómo son los criterios para elegirlo por parte de la Fórmula 1 y lo que conseguirías cuando entres, si entra tanto Pirelli como Bridgestone, cual sea que consiga el acuerdo con la Fórmula 1, entraría como un suministrador único, que esto es un problema. Al final a mí personalmente me gustaría mucho más tener varios suministradores. Tener a Pirelli y Bridgestone pues sería bestial. De esta forma tendríamos también esa pelea por conseguir mejores neumáticos, mejores prestaciones. Entraría en una pelea no solo de motores, chasis y aerodinámica, sino que también de neumáticos, tener los mejores neumáticos. Eso al final sería muy interesante. No lo vamos a tener porque la Fórmula 1 solo quiere un suministrador único, que todos los equipos tengan los mismos neumáticos, y sería para un contrato de estar con ellos entre 2025 y 2027. Esa es la oferta, con posibilidad de prolongar un año más, es decir, 2025 y 2028. Después pues entraría, o tendrías que negociar con la Fórmula 1 o quizás entraría en otro proceso que la Fórmula 1 haría, como han hecho en esta ocasión. Así que eso es lo que ha pasado con los neumáticos. Muy interesante esto, y para finalizar nos hemos centrado mucho en la degradación y no quería dejar atrás también unas declaraciones de Günther Steiner, y ya cerramos con estas declaraciones el vídeo. Unas declaraciones de Günther Steiner hablando sobre el rendimiento de Haas y también hablando sobre la degradación del equipo de estadounidense. ¿Por qué? Porque también son un equipo que están teniendo mucha degradación. Como he dicho en alguna ocasión en este canal, desgraciadamente, como la zona media se le da menos repercusión, esté quien esté, se le da menos repercusión, y eso siempre pasa. Cuando tienes un problema o cuando tienes un error, se nota menos. También es verdad que, claro, en esta temporada de la Fórmula 1 está siendo muy complicado entrar en puntos. Entonces, todo eso suma para que al final quedar un décimo, quedar decimocuarto, da exactamente igual para la opinión pública generalmente. Pero en el caso del equipo Haas les está pasando mucho también esto de la degradación, que es algo que no se está viendo y os lo venimos a contar aquí porque queremos tratar todos los temas también. Y es lo que dice Günther Steiner, que dice que tienen que encontrar la solución. ¿Por qué les está pasando esto? Bueno, se puede ver muy claramente con que normalmente uno de los Haas en clasificación lo suele hacer generalmente bien. Hülkenberg fue en este caso, también ha habido en alguna ocasión Magnussen. Hülkenberg ha hecho muy buenas clasificaciones en lo que llevamos de temporada, pero clasifica muy bien, clasifica por lo menos uno de ellos entre los 10 primeros, no siempre, pero en muchas ocasiones. De las 7 carreras que llevamos, lo mismo ha pasado en 4, es decir, que más de la mitad. Y luego puntos
si lo miramos los puntos que llevan, no son tantos. Para haber clasificado tantas ocasiones entre los 10 primeros en comparación con luego sus rivales no son tantos. En esta carrera, por ejemplo, vimos a un Wang Yuzu consiguiendo puntuar y demás. Entonces eso es lo que quieren mirar desde el equipo Haas, mirar qué les pasa también con esa degradación, porque al igual que Ferrari, por ejemplo, tienen una degradación bastante extrema. Curioso que sean los dos equipos que montan Ferrari, aparte de Alfa Romeo que también lo montan, a ellos tampoco es que no es Alfa Romeo su mayor problema, porque luego tienen bastante más problemas. La degradación no es extrema en el equipo de Himwil. Así que bueno, eso es lo que pasa con el equipo Haas y esto es lo que también Gunter Steiner nos comenta, ya que habíamos hablado tanto de neumáticos y de degradación, haya que meterlo en este vídeo, por supuesto, no lo podíamos dejar para otro. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando. Hemos hablado de temas muy interesantes y que estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios. Nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.